Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos concede poder compartir con ustedes este segundo tema de la semana del hogar cristiano que hemos comenzado a celebrar, y una vez más damos gracias a nuestro Dios por estos medios que nos concede en esta época en la que enfrentamos dificultades. El día de hoy vamos a compartir un tema denominado la esencia del matrimonio. La esencia del matrimonio. Y bueno, ya en el orden ustedes han tomado en cuenta un texto base para este día y también alguna lectura bíblica también que quisiera reconsiderar con base en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25, que dice así: Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda aves de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer profundo sueño sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Una buena perspectiva de las cosas nos permite tener la mejor interpretación de la realidad. La manera en que nosotros interpretamos la realidad, la manera en que nosotros interpretamos las cosas, tiene que ver con los conceptos que hemos adquirido de los diferentes elementos que componen nuestra realidad. De tal manera que cuando tenemos una buena perspectiva de las cosas, entonces le damos una correcta interpretación a la realidad y a los diferentes medios en los que nos desenvolvemos. Y por el lado contrario, cuando tenemos una mala perspectiva de las cosas, cuando no tenemos los conceptos correctos para formar una buena perspectiva de las cosas, entonces damos una mala interpretación a las cosas, y cuando damos una mala interpretación a las cosas, por lo tanto, solemos cometer graves errores que nos cuestan también feas y graves consecuencias. La perspectiva tiene base en el marco de referencia, que está también compuesto por principios fundamentales que nos han dado la manera en que nosotros entendemos las cosas, y que tiene base en la forma en la que hemos sido instruidos, en la que hemos sido enseñados. Cuando hablamos de marco de referencia, nos estamos refiriendo precisamente a esa perspectiva general que nosotros tenemos de cada una de las cosas que nos rodean en la realidad, y ahí entran aspectos de la vida personal, aspectos del matrimonio, aspectos de la familia, de nuestra propia naturaleza y nuestra relación con Dios, así como otras cosas. Entonces, esos principios que forman nuestra perspectiva de las cosas, o dentro de esos principios se encuentran, por ejemplo, el origen de nuestra vida, de nuestra existencia, la naturaleza que define nuestra existencia en este mundo,
el propósito para el que hemos sido creados, el propósito por el que estamos en este mundo, la problemática que envuelve a nuestra sociedad hoy en día y también la manera en que preveemos una solución para esa problemática. Entonces, ¿cuál es el origen del matrimonio? Si trasladamos toda este análisis, toda esta reflexión de la manera en que debemos entender las cosas, si trasladamos este tema de la perspectiva de las cosas, que está basada en principios adquiridos y que nos permite interpretar correctamente las cosas, si pensamos en eso, ¿qué responderíamos a preguntas como ¿cuál es el origen del matrimonio? ¿Dónde tiene su origen y su fundamento el matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Para qué ha sido diseñado? ¿Para qué ha sido instituido? ¿Cuál es la naturaleza del matrimonio esencialmente hablando? ¿Y cuál es su esencia también dentro de la sociedad en la que hoy vivimos? Para responder estas preguntas, nosotros necesitamos partir de un marco de referencia bíblico, ya que hoy en día encontramos por doquier diferentes formas de interpretar el matrimonio y vamos a encontrar también diferentes respuestas a estas preguntas. Tristemente, el mundo en el que hoy vivimos y la manera en que hoy el mundo interpreta las cosas da a estas preguntas respuestas muy equivocadas y muy alejadas de lo que Dios ha establecido en su palabra para el matrimonio. Vamos entonces, hermanos, a reflexionar a lo largo de este tema sobre tres aspectos fundamentales del matrimonio: su origen, su naturaleza y su propósito, para tener así una perspectiva bíblica que nos permita comprender la esencia del matrimonio en el mundo en el que vivimos. La esencia del matrimonio, hermanos, radica en que ha sido diseñado como una relación con propósito. Y esta es la tesis central de nuestro estudio, o el hilo conductor con el que pretendo ir abordando los puntos que vamos a mencionar. Repito, la esencia del matrimonio radica en que éste ha sido diseñado como una unión con propósito. Y si hablamos de que ha sido diseñado, entonces tenemos que acudir hasta su origen. ¿Quién ha diseñado el matrimonio? ¿Quién es el que se encargó de darle un diseño especial? Bueno, cuando nosotros analizamos el origen del matrimonio, tenemos que remontarnos a la Escritura y a los orígenes de todas las cosas. Y en el libro del Génesis, capítulo 2, en la porción que ya leímos, especialmente en los versículos 19 y 20, encontramos que el matrimonio tiene su origen en Dios. El matrimonio tiene su origen en la mente, en el pensamiento, en la infinita sabiduría de Dios. De tal manera que es Dios quien determina la base y es Dios quien determina con base en sus propósitos eternos o en su eterno decreto. Es Dios quien contempla la institución del matrimonio para que se cumpla una parte importante de su propósito general en la creación del mundo. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia nos dice ahí en la porción que acabamos de leer, que Dios había creado en primer lugar a Adán. Y Dios le encomendó a Adán una tarea especial, una tarea que trajo a Adán una experiencia extraordinaria: el nombrar a todos los animales que Dios había creado. Y dice la Biblia que estos nombres que Adán le dio a los animales es el nombre que estos tienen en su existencia sobre la tierra. Entonces, en esta experiencia, Adán observa los animales, observa el comportamiento de los animales y observa la relación que tienen los animales dentro de su género, dentro de su especie animal. Los animales tenían relación, estaban los machos y las respectivas hembras. Pero este pasaje también nos deja ver y nos permite entender la extrema diferencia que existe entre la naturaleza de los animales, entre el propósito que estos tienen
en la creación de Dios y también entre su origen y el origen del hombre. De tal manera que la diferencia es verdaderamente extrema, es abismal entre la naturaleza, propósito y el origen de los animales con respecto al hombre. Y es Dios quien observa la experiencia de Adán, es Dios quien se mantiene cerca a Adán, ya que éste se encontraba en un estado aún de perfección, sin pecado, y Dios ve la relación entre Adán y los animales, que no es más que una relación de coexistencia, no existe otra relación, sino la coexistencia, porque tanto a los animales y a los hombres Dios nos ha puesto dentro de su misma creación. No hay una relación más allá. Entonces Adán, en un estado de perfección, donde todavía en su psique, en su espíritu, en su alma, en su ser, no hay pecado, no hay malicia, no hay maldad, no podemos pensar que Adán haya caído en alguna especie de depresión, que Adán se haya sentido mal porque veía las parejas de animales y probablemente su sistema ya de reproducción, etcétera. No podemos pensar que Adán haya caído en una especie de depresión y que entonces Dios haya mirado a Adán y haya dicho Dios, pobre Adán, pobre Adán. No, es Dios quien determina crear para el hombre una ayuda idónea. En el ser de Adán no hay pecado, no hay maldad en ese momento. Y entonces Dios determina que es momento de dar un paso más en la creación de la humanidad. Y entonces Dios determina crear a la mujer y hace caer a Adán en un sueño profundo, toma de su costado una costilla de la cual Dios forma a la mujer, le da vida y entonces tenemos la creación de la mujer con una naturaleza especial. En primer lugar, debemos dejar en claro que la mujer también es creada por Dios. Y en términos creacionales, el hombre y la mujer gozan de esa cualidad especial, ser portadores de la imagen de Dios al ser creados. Pero Dios le da un rol especial a la mujer, le da una posición especial que la hace tan digna, la de ser ayuda idónea. Los versículos 22 y 23 de Génesis 2 nos describe esto. Entonces vemos que el matrimonio tiene su origen en el principio de la creación, cuando Dios lo crea a él y a ella. Vemos que Dios ha creado únicamente al hombre y a la mujer. El matrimonio tiene su origen en la unión del varón que Dios creó y la mujer que Dios creó, y cuyo diseño, cuyo propósito fue desarrollado en la mente sabia de nuestro Dios. Eso nos lleva a pensar ahora en la naturaleza del matrimonio. El versículo 24 nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Se unirán. Y aquí surge una unión de tres. No se sorprenda, el matrimonio es esa institución donde las matemáticas tradicionales salen volando. Aquí solamente aplican las matemáticas de Dios. Es una unión de tres, donde aquí el tercio no es malo. Existe un dicho o una expresión que dice que se hace mal tercio cuando alguien se acerca a una pareja que pretende tener un momento de intimidad, por decirlo así, social o relacional. Pero acá no hay mal tercio. Al contrario, en esta unión de tres, ese tercero debe de dejar de ocupar el tercer lugar y ocupar el primero. Así que la naturaleza del matrimonio radica en su unión perfecta. Sabemos que hoy en día nosotros estamos ya bajo una condición distinta a la del origen. Estamos ya bajo pecado.
Y todos nosotros, tanto hombres como mujeres, somos criados en contextos particulares. Y muchas veces hay una diferencia muy grande entre el contexto o el trasfondo en el que ha crecido el hombre y en el que ha crecido la mujer. Y hay muchos ejemplos, ¿no?, de varones que les ha tocado crecer en una familia con muchas dificultades, donde probablemente ha habido divorcio, etcétera, y a ella le ha tocado crecer en una familia donde todo ha sido, gracias a Dios, muy bueno, en medio de dificultades, pero siempre saliendo adelante con el favor y la ayuda de Dios. Entonces el matrimonio es esa unión donde él y ella, que vienen de trasfondos diferentes, de familias diferentes, donde se aprende un lenguaje, donde se adquieren valores, donde se adquieren principios, etc. Y eso nos va dando un carácter, nos va dando una conducta y nos va dando también un marco de referencia de las cosas, es decir, una manera de interpretar las cosas. Gracias a Dios que vivimos en un contexto bastante conservador todavía, donde se nos ha enseñado el valor del matrimonio. Y a medida que esos valores, esos principios que uno adquiere en la familia, a medida que se apegan a la escritura, a medida que son valores y principios bíblicos, permite entonces que cada individuo tenga una vida agradable ante Dios, y eso garantiza una integridad en el matrimonio. Entonces el hombre y la mujer dejan cada quien su propio contexto, salen de su familia para crear una unión especial, una unión de tres, donde Dios debe estar en esa relación, pero debe tener el primer lugar, porque eso es lo que va a permitir que ese matrimonio cumpla su naturaleza esencial. Y eso es algo tan maravilloso porque ha sido diseñado de parte de Dios, y es algo que trasciende la simple convivencia o el simple vínculo social o la mera coexistencia. El matrimonio es esa institución donde el hombre y la mujer no solamente socializan como simples amigos, como simples compañeros, sino que en realidad se unen dejando cada quien su trasfondo en el pasado para crear una unión tan perfecta y tan especial, donde Dios tiene una importancia crucial. Y aquí también en la naturaleza del matrimonio debemos pensar y considerar que la constitución moral, espiritual, genética, psicológica y anatómica que tiene cada género, es decir, el hombre y la mujer, cada uno ha sido diseñado de una forma perfecta, de una forma maravillosa. El hombre ha sido constituido y su genética, su psicología, su fisionomía anatómica lo define como tal. Lo mismo con la mujer. Tiene su propia constitución moral, espiritual, genética y anatómica que la describe, la define a leguas y de cerca como mujer. Mire qué maravilloso el propósito de Dios, y ambos se unen para ser una sola carne. Este diseño, esta unión y su naturaleza no tiene comparación y no se replica en ninguna otra unión. Dios ha creado al hombre con sus características que le dan dignidad y naturaleza como hombre. Ha creado a la mujer con dignidad y naturaleza como mujer, para que al unirse formen una unión perfecta, y eso es lo que define la naturaleza del matrimonio. Esto no se replica, esto no sucede en ninguna otra unión, ni entre la unión de dos hombres, ni entre la unión de dos mujeres, ni entre la unión de un hombre con animal, o la unión de un hombre con algún objeto o con alguna cosa. Sabemos que el mundo hoy está de cabeza, y hoy las ideologías que pervierten a la sociedad están permitiendo que haya hombres asegurando que tienen una relación con una muñeca y pretendan casarse, o mujeres que aseguran tener una relación con ciertos animales y pretenden casarse. Esto es terrible, y esto va totalmente en contra del propósito maravilloso de Dios. Entonces, para que esa naturaleza sea perfecta y encuentre su cumplimiento, se requiere
que en la unión del hombre y la mujer haya un tercero. Porque cuando el hombre y la mujer han sido redimidos, se comprende la estructura perfecta, y como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículos 22 al 24, ahí Cristo es la cabeza del matrimonio, del hogar, como es cabeza de la iglesia, es cabeza del hombre, y el hombre es cabeza de la mujer, y entonces el matrimonio puede estar capacitado para administrar una familia y dar lugar a la familia. Hay por ahí un gráfico muy bonito, una imagen de un triángulo en el que en el vértice superior, en la punta, dice la palabra Dios, y en las caras laterales, derecha e izquierda, de un lado dice hombre y del otro lado dice mujer. Es una imagen muy bonita porque alude a que entre más se acerca el hombre a Dios y entre más se acerca la mujer a Dios, más se unen entre ellos y entonces más cohesionan su unión matrimonial más cerca de Dios, y eso hace que su naturaleza se cumpla perfectamente. Pero entre más se aleja el hombre de Dios y más se aleja la mujer de Dios, también más se alejan entre ellos y entonces se corrompe la naturaleza del matrimonio. Número 3, o tercer aspecto de los que estamos considerando, hermanos, es el propósito para el que Dios diseñó esta unión perfecta, esta unión maravillosa que ha tenido su origen en la mente y en la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el propósito? Génesis capítulo 1, versículo 28 de la Escritura dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es lo que se ha llamado en la teología el mandato cultural. Y es que el matrimonio que Dios diseñó en su infinita sabiduría y al que le ha dado una naturaleza sensacional entre la unión del hombre y la mujer, Dios lo diseñó con un propósito, el propósito de que el matrimonio sea el punto de partida para el origen de la familia, y la familia a su vez sea la cuna del nacimiento y el desarrollo de la sociedad y de la cultura. Los más grandes filósofos conservadores están diciendo que la familia es la más grande, perfecta y hermosa institución que la humanidad tiene y que ha estado presente desde el origen del hombre, y que es la que ha mantenido hasta ahora una estructura social que le da una existencia coherente a la sociedad. Cuando la familia intenta destruirse, es porque el objetivo es destruir a la sociedad y destruir a la cultura. Entonces Génesis 1:28 nos describe el propósito perfecto para el que Dios creó el matrimonio. Mire que el versículo anterior, el versículo 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen lo creó, y también creó a la mujer. Y en el versículo 28 dice que Dios los bendijo Dios, les da Dios su bendición, aun cuando estos todavía gozaban de esa condición perfecta y maravillosa porque no habían caído en el pecado. Y Dios utiliza verbos imperativos para indicarles cuál es el propósito para el que han sido unidos y bendecidos, como Dios celebra el primer matrimonio y Él lo ministra y les da su bendición. Y entonces le dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esto está claro y esto ha sido interpretado correctamente a lo largo de la historia. Es sorprendente cómo hoy diferentes ideologías buscan pervertir este maravilloso propósito. Es preocupante cómo hoy en el mundo existen instituciones, existen individuos, existen organizaciones que están gestando agendas y proyectos
con los cuales buscan pervertir este mandato que Dios le dio al matrimonio para definir así su propósito. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero hay ideologías que atentan en contra de este propósito. Desde hace ya muchas décadas se comenzó a introducir en la mente de la sociedad un concepto al cual se llamó planificación familiar. Y hoy está muy metido en la mente de hombres y mujeres que evitan a toda costa tener más de 3 hijos porque consideran que 3 ya es demasiado. ¿Qué acaso no es esto un atentado contra ese mandato cultural de Dios con el cual ha definido el propósito del matrimonio? Hoy se busca a través de organizaciones, las llamadas ONGs, organizaciones no gubernamentales, se busca la aprobación del aborto en la mayor cantidad de países posibles, y en nuestro país cada día se busca legalizarlo en la mayor cantidad de estados posibles. Hoy se promueve de una manera perversa y exagerada la conducta homosexual, al grado de buscar la legalización del matrimonio entre hombres y también el matrimonio entre mujeres. Por su lado, el lesbianismo, porque parece ser que con esto logran algo, ya que relaciones de este tipo jamás podrán cumplir el propósito de la procreación. Jamás se reproducen. Dios mandó a multiplicar la raza humana para que ésta viviera en obediencia y pudiera gozar de su bendición. El jardín del Edén, en el que Dios puso al hombre y a la mujer, era la muestra perfecta de esa bendición que Dios quería extender sobre toda su creación. Y a pesar de que caímos en pecado y vivimos hoy día bajo una condición triste y lamentable, esto no significa que los propósitos de Dios han quedado borrados o han quedado completamente destruidos. Esta es una mentira satánica que la iglesia debe repudiar. Todavía estamos bajo el proyecto maravilloso de Dios, bajo el propósito maravilloso de Dios, y debemos nosotros como iglesia, como cristianos, como matrimonios, asumir ese propósito para que Dios nos bendiga y nos permita vivir sobre su creación bajo su bendición. Hoy se intenta reducir la población mundial, hoy se intenta pervertir las verdades, hoy se intenta cambiar todo esto con falsas verdades. Hoy hay organizaciones justificando la planificación familiar, justificando el aborto con falsas verdades. Resulta que hoy hay organizaciones que están más preocupadas por la contaminación, y algunos están diciendo que la contaminación es causada por la sobrepoblación. En otras palabras, están diciendo que tener hijos le hace daño al planeta. Dios creó el planeta, Dios formó su creación para darle sustento a sus hijos. Entonces, ¿a quién debemos creer? ¿Cuál es el propósito que debemos perseguir? Hoy se excusa todo esto con falsas verdades como la pobreza extrema que se tiene en algunas regiones del mundo. Pero resulta que la riqueza del planeta está atesorada únicamente en las manos de algunos pocos hombres en el mundo. Hay una injusticia tremenda. Mientras miles de millones de personas están sufriendo y otros cuantos más mueren de hambre, hay algunos hombres que tienen miles y miles de millones de dólares en sus cuentas bancarias. Pero en vez de poder poner a disposición esa riqueza para los necesitados, están diciendo que es necesario reducir la población a costa de lo que sea, porque ya no vamos a poder vivir más en este planeta. Eso es totalmente contradictorio, eso es totalmente un atentado contra el propósito maravilloso de Dios. Dios bendijo al hombre y a la mujer, les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero Dios de antemano había dado su bendición y de antemano dio a nuestro planeta una riqueza
tan grande para que podamos sostenernos bajo su bendición. El blanco del ataque de Satanás y de las organizaciones que se prestan a los propósitos diabólicos es la familia y su propósito. El blanco de ataque hoy es la familia, hoy es el matrimonio. Ayer hablábamos de que muchos han adquirido un concepto equivocado del matrimonio, pensando que simplemente es una especie de contrato, pero eso es lo que han buscado. Así que, queridos hermanos, Dios nos creó a su imagen y semejanza. El hombre, cuando asume su rol, tal como Dios lo creó y lo diseñó, entonces empieza a cumplir su propósito en lo particular. Querido hermano, varón que escuchas este estudio, necesitas tomar y asumir el rol definido, el propósito particular que Dios tuvo al crearte a ti como varón. Si tú asumes ese rol y te sometes a Cristo como tu cabeza, quien te dirija por medio del Espíritu, entonces vas a estar cumpliendo tu propósito. Lo mismo para ti, hermana. Si tú asumes tu rol en una relación estrecha con Jesucristo para que tu vida sea transformada y sea restaurada esa imagen en ti, la imagen que Dios quiso poner, entonces estarás cumpliendo tu propósito. Y cuando este hombre redimido que cumple su propósito y es renovado cada día a la imagen de Cristo, adquiere conceptos bíblicos para definir de la mejor manera el matrimonio. Y esta mujer también redimida asume conceptos bíblicos para interpretar y definir el matrimonio. Y cuando estos dos se juntan, entonces se empieza a cumplir el maravilloso propósito de Dios por medio de una unión cuya naturaleza es la unión perfecta de tres: Él, ella y Dios a la cabeza, uniéndolos en gracia y en bendición, porque este ha sido el diseño desde el origen. Cuando Él y ella, bajo el propósito de Dios, se dejan guiar por el Espíritu, entonces logran una unión cuya esencia es la de una unión con propósito. Nuestro matrimonio, queridos hermanos, debe constituirse como una unión con propósito, porque solamente cuando lo estemos haciendo de esa manera, estaremos entonces glorificando a nuestro Dios y recibiendo constantemente esa bendición prometida. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su maravillosa palabra y que este estudio sea de gran bendición para cada matrimonio, para cada familia, para la juventud que se perfila hacia la formación de matrimonios en un mundo tan difícil, en un mundo donde intentan pervertir las verdades bíblicas. Pero este es el tiempo en el que cada familia debe retomar estos principios bíblicos, debe reinterpretar el matrimonio para apegarlo a lo que Dios ha determinado, y así nuestros niños y nuestros jóvenes adquieran los conceptos y los principios adecuados para que ellos puedan así formar un marco de referencia con el cual puedan interpretar correctamente este mundo, y así logremos perpetuar bajo la bendición y la dirección de Dios ese propósito maravilloso. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y ahorita, al terminar, ofrezco una disculpa por los ruidos que se pueden escuchar en la grabación. Por ahí se escuchan camiones que pasan, estoy cerca de la carretera, por ahí se escuchan algunas otras cosas, pero bueno, esto es parte también de lo que estamos haciendo y de esto que Dios nos permite hacer. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su palabra. Amén.